muchas gracias. Hermanito, estamos listos para comenzar. Esta tarde es una tarde muy especial porque tenemos muchas sorpresas. Pero vamos entonces a iniciar oficialmente el culto de esta tarde. Y vamos a pedirle a la hermana Sonia Ibel Valentín, que es mi querida compañera de la vida, que me ayude. Ay, tu compañera de la vida está un poquito de Hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2, dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Qué promesa hermosa. Bueno, entonces vamos a orar. Antes de orar, yo quisiera preguntar, porque me gusta hacerlo, me gusta orar sin saber cuáles son los pedidos en esta mañana. ¿Alguien tiene un pedido especial? Queremos que oren por ustedes. Tito, muchas gracias. Te tengo presente. ¿Alguien más? Nidia. También tenemos varias familias con personas enfermas y necesidades de esta cadena de oración. Así que en global es Claro que sí. Globalmente vamos a orar por las personas que están enfermas. Jesús también, por tu familia. Seguro que sí. Lo oremos con Nico, Jesús y todos. Dime, Tito. Las inundaciones allá en tu país, en Centroamérica. Oh, desconocía eso. Wow. En Chile, Eso está pasando ahora. Sí. En el país de Chile también temblores en el norte y en el sur. Wow. Desconocía. Gracias por ponerme al día. Yo desconocía eso. Inundaciones y temblores y wow. So, sí, vamos a orar por eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Elizabeth, te tengo también. Claro. Así lo haremos. Vamos a poner el pie, hermano. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Sí, hermano, oración. Por la iglesia y por los líderes. Amén. Wow, qué bueno. Esa oración me gustó. Por la iglesia y por los líderes de la iglesia. Sí, hermano, nosotros somos humanos también. Así que vamos a orar para que el Señor sea el que dirija esta iglesia hacia la Canaán celestial. Amén. Vamos a poner el pie, vamos a orar por estos pedidos. Yo quisiera pedirle al pastor, si hubiera tan amable, usted ha oído más o menos los pedidos que se han hecho esta tarde, así que el pastor vamos a interceder por ellos en esta tarde, pidiendo al Señor de que Él sea que esté en control de todas estas cosas que están pasando. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque antes que nosotros hablemos, antes que nosotros nos dirijamos a ti, Señor, tú ya conoces nuestras necesidades. Y más importante, Señor, tú estás obrando para la respuesta a nuestra oración. Señor, te damos gracias porque tenemos a Cristo Jesús que está intercediendo por nosotros. Porque no estamos solos en este mundo. Señor, queremos poner en tus manos, Padre, esta iglesia tuya. Sí, Señor. Señor, tenemos planes y cosas que queremos hacer. Y Señor, podemos darnos cuenta de que tú estás abriendo puertas y te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor, porque podemos ver que tú vas delante de nosotros. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir de cerca esa visión que tú tienes para nosotros. Que no nos apartemos de un lado ni al otro, sino que sigamos escuchando tu voz hasta como ahora lo hemos hecho. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al control. Señor, queremos poner a Jesús, a Nico, su familia, Señor, te queremos poner en tus manos. Que tú, Señor, puedas obrar en sus corazones, que los bendiga, Señor. También, Señor, por las familias afectadas en Centroamérica, por las lluvias, que tú, Señor, puedas traer consuelo, puedas traer paz y puedas traer esperanza.
También, Señor, ponemos nuestro país que está pasando por esto, por el ambiente político, por todo lo que está sucediendo, Señor, que tú puedas traer sanación a cada corazón, Señor, y que podamos nosotros enfocarnos, Señor, en quien nos ha llamado y en quien hemos creído. El que ha prometido estar con nosotros, Señor, y nunca dejarnos. Señor, también pedimos por los líderes de tu iglesia, Señor, de que tú puedas darnos sabiduría, que tú nos ayudes, Señor, para que pueda haber unidad, para que pueda haber armonía, Señor, y para que podamos tener sueños grandes, Señor, de cosas que tú quieras hacer en tu pueblo. Señor, bendice cada hermano, cada miembro de esta iglesia, Señor, como aquellos que no están aquí presentes, que tú puedas hacer con ellos, Señor. Ponemos a la hermana Marta en tus manos, que tú puedas, Señor, recuperarla muy pronto. Te damos gracias, Señor, porque has estado con ella también. Sí, Señor. Bendice, Señor, cada uno de tus hijos y tus hijas, y ayúdanos, Señor, para que este sábado, Señor, podamos gozarnos en tu palabra también. Quédate, Señor, con nosotros y bendice nuestro tiempo en este lugar, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Tomen asiento. En estos momentos quiero dejar, pero antes de dejar a esta parte que es la comisión pro templo, Liz Otis aquí. ¿Está todo listo con el video? Mira, hicimos un video anoche que quiero que vean de nuevo, porque este video, Nidia no sabe lo que ha causado en la parte sur de Boston. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Vamos a tener que pagarle a este muchacho de ahora en adelante una ofrendita porque está viniendo todos los sábados. Así que el Señor te lo pague porque nosotros no tenemos dinero. Adelante, Raúl.
está gustando. Sí, me encantó. Y yo puedo estar una hora mirando las caricaturas. Pero déjenme contar algo, Nidia. Esta mañana, bueno, deben contarles dos sucesos. Y para aquellos que me están mirando allá en las redes sociales, esto funciona. Y vas a ver por qué. Esta mañana nosotros, familia, tenemos un compromiso en Boston, en la iglesia hispana de Boston. Se estaba bautizando unos seres muy queridos de nosotros y fuimos allá y tuvimos, y fue una bendición para nosotros. Pero este video, yo lo repartí a más de 500 personas anoche. Y se me acerca una persona y me dice: toma, esto es para ti. Yo pensé que era una notita para Sonia. Y cuando vi, dice Iglesia Hispana de Stoneham. Y yo pensé que eran $10. En realidad eran $100. Amén. Hermano, ya comenzó esta carrera del pacto. Es una. La semana pasada yo les mencioné a ustedes que consiguieron por lo menos 5 personas, 4 personas, que por lo menos dieran de $300 a $500 cada una, para que el blanco personal de uno por uno lo pudiera cumplir. El comité de protección sabe de este testimonio, pero para que ellos no pertenezcan al comité, quiero compartirlo con ustedes. Entonces la llamé: mira, Mari, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veo, qué bueno volverte a ver. Mira, ¿quieres tomar un chocolate conmigo? Ella me dice: ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? No, nada, solo te voy a compartir contigo un ratito. No, dime qué pasa, tú nunca me llamas así. Y es verdad, yo nunca la llamo. No, vamos a reunir. Ok, se lo di a Sonia, hermanos, y mi mente era, de esas personas que yo había elegido, esa era una de ellas. Y oré, me arrodillé y dije: Señor, aquí voy. Yo espero que tú sinceramente hagas el resto. Yo lo que quiero es implorar en estos momentos que tú me ayudes, que las palabras mías sean tuyas y que yo pueda, no sé, de una manera espiritual persuadirle a ella, que ella pueda ver la necesidad nuestra en Stoneham de tener una iglesia y que ella pueda ser un recurso para eso. Ayúdame, Señor, estoy temblando, las canillas me tiemblan, le digo, porque a veces uno tiene, la gente no sabe que tú tienes labio, pero no, es que cuando llegue ese momento, tú tienes que tener las palabras correctas y la motivación correcta. Bueno, oré, estaba temblando, me encuentro con ella: María, ¿cómo está? La saludé, un abrazo y todo, y nos sentamos y empezamos a hablar acerca de qué has hecho, cómo está, qué es la familia, qué es lo otro. Y me dejó enseñar un video, que es el video que tú sabes que yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Sí, yo sé. Mira, nosotros estamos en plan de tener una propia iglesia. Qué bien, sí. Y le enseñó el video. No es este video, fue uno que nosotros hicimos anteriormente. Lo estás en enseñar otro video donde está el edificio como tal, adentro, por fuera. Para hacer la historia larga corta, le presenté esos 2 videos y le dije: esta fue lo que yo le dije a ella. Yo quiero que tú seas partícipe de este movimiento que nosotros tenemos, que tú seas parte de. Yo valoro mucho, escúchame lo que estoy diciendo, yo valoro mucho tu amistad para conmigo. Tú eres muy importante en mi hogar, tú eres una persona que eres obra en mi casa y nosotros te queremos mucho. Por eso yo me siento en la confianza de decirte lo que te voy a decir ahora. Y ella me está mirando, pero al mismo tiempo que tú estás hablando y tú sudando, yo no estoy haciendo un sudor en la parte de atrás que te va. Yo sudaba. Y dije: y yo quisiera que hoy día tú nos ayudaras. Yo sé que las finanzas están apretaditas, pero yo quisiera que tú nos ayudaras esta noche con algo que tú puedas quizás. Yo estaba pensando $200 a $300. Porque yo sé que ella está apretada también. Recuerden, hermano, estoy hablando de una persona que no es adventista. ¿Okay? Mientras ella está hablando, ella saca la chequera y empezó a escribir mientras yo estoy hablando. Y yo dije, y entonces me entró una taquicardia en mi corazón. Yo dije: bueno, aquí me va a dar $50, pero yo voy a dar gracias como quiera.
Y cuando yo termino de hablar con ella me dice, se me fue el billete así. Me dice, bueno, yo no te puedo dar mucho, Sam, pero sí te puedo dar aquí. No lo encuentro ahora. No lo encuentro. El cheque de ella. El cheque de ella, lo boté. Bueno, para hacer la historia larga y corta, me dieron $1,000. Que fueron los primeros $1,000 en la ofrenda oficial que recibí. No lo encuentro ahora, cheques. Oh, ahí está. Gracias, hermano Jesús. Entonces ella escribió este cheque y yo pensé que eran $10, pero cuando le añadieron 5 ceros más, yo dije, ya yo no puedo dudar, el Señor es grande. Y me vine con una sonrisa de oreja a oreja, porque yo sabía que el Señor hizo el resto en esto. So, hermanos, ya no es 60,000, ahora es 59,000, no, 58,000. Eso, y yo sé que Nidia, pasa por acá. Dame buenas noticias. Mejor que la niña no lo hay. Alabado el Señor. Yo esta mañana me escuché un anuncio que hizo Wendy. Tito, ¿te estás aquí para decirnos qué fue lo que más has recibido ya, Wendy? No sabes todavía, bueno, pero hay buenas noticias. Creo que eran 8,000. Yo creo que en este momento hay unos sobrecitos que van a llegar caminando hasta aquí. Así que, Marcelina, Amén. camina con tus sobre. Amén, amén. Freddy, ven caminando con el Echa. tuyo. Amén. Eso. Vamos, camina con tu sobre, pónselo allí a Sammy al lado para que sigan restando, haciendo la matemática. Pero aquí estamos. No, pero tú tienes que Se te quedó en casa y yo te lo traigo. aquí conmigo. Llévalo frente a la. ¿Alguno por aquí también? No, muy bien. Hermanos, estamos en esta misión, en esta tarea, y el Señor nos está bendiciendo ricamente. Yo creo que, déjame decir algo bien porque no estamos robando su tiempo, pero yo tengo que dejarles saber esto. Yo estaba conversando con esta chica, que ustedes saben, una chica venezolana que estaba sin hogar. Ella quiere decir algo. Marcelina, ven aquí. No, no quiero. Sí, quiere decir, claro que No, sí. no, quédate aquí. Quédate aquí, quédate aquí. ¿Qué te y hizo habla. motivar a dar ese cheque, niña? Adelante. Dale, que tú puedes. No llores, mi vida, no llores. Dale, que tú puedes. Dale. La motivación de todos, la energía, la positividad, sí, la determinación. Así es. Y yo también quiero tener un lugar propio donde podamos adorar a cualquier día, a cualquier hora. Amén. Si puedo decir la cantidad. Claro que sí. Eso significa sí. Estamos hablando de $3,000. Amén. $3,000. Adelante, Federico. Yo quisiera que Escriba algo. compráramos esta iglesia y que no nos fuéramos de zona. Yo sé, todo el mundo quisiera. Pero aquí tenemos al principio de año unos $1,500. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Hermano, esto es el Espíritu de Dios trabajando en las familias de nuestra iglesia. Amén. Hermano, y esto es el principio de algo bonito que va a pasar, Miriam. Esto es el principio de algo grande. Estaba diciendo yo al pastor hace ratito que cuando uno es instrumento, el Señor ministra en uno también en esto. Porque usted no sabe la alegría que me dio a mí cuando yo salí de esa reunión con mi amiga. Y esto sin hablar, mi pacto personal todavía existe. Estas son ofrendas que están entrando, aparte del pacto personal de nuestra familia. Sonia tiene su pacto, yo tengo mi pacto. ¿Me entiendes? Pero quiero que usted sepa que si nosotros ponemos a prueba cuán fiel nosotros podemos ser a Jesús, el Señor va a responder. Amén. Amén. Nosotros necesitamos un lugar que sea nuestro, donde podamos ir todas las veces que queramos. Seguimos ustedes, pero ya yo no quiero pagar más. Y tengo fe y confianza que el Señor nos tiene ese lugar, Eso ese o el que sea.
Y eso es muy necesario, se ha hecho mucho más evidente esa necesidad de tener donde anclarnos, donde llegar, dada la crisis que estamos viviendo. Eso es demasiado muy importante. Que Dios les bendiga, y yo sé que por aquí están llegando otros sobrecitos. Pues adelante, pasa hermanito, pase por acá. Sí, y las promesas las pueden hacer en público también, que las sumamos igualmente. ¿Sabes por qué? Porque eso es testimonio para que otras personas, vete por aquí, no te me vayas. Tú eres, mira para allá, ¿viste? Es que el Señor toca, dale, tú eres que Hay 200 pesitos más. Amén. 200 más. Yo también estoy cansado de estar vagando de un lado para otro y estar rentando y estar siempre en la necesidad de poder tener un templo. Yo quiero tener el grupo de conquistadores y todo eso. Y en la iglesia donde tenemos no tenemos esa posibilidad. Así que yo le doy mi palabra a todos ustedes que también, de una forma u otra, tratemos de hacer este sueño una realidad con la ayuda de Dios. Ya el Señor está orando en los corazones de las personas, y lo demás es dejárselo libre, que Dios eso es así. no lo va a dar. Mi pregunta es, Nidia y Norji, ¿cómo tú te sientes en estos momentos en dar esta pequeña ofrenda? ¿Cómo tú te sientes dentro de ti? No hay palabra para expresarlo como me siento. Yo sé que habemos pocos aquí, pero la iglesia es muy grande, y yo sé que todos nosotros también nos sentimos con el mismo deseo que yo tengo y necesidad del templo. Así que yo estoy seguro y pongo mi fe en Dios que vamos a tener una iglesia. ¿Será esta que estamos ahora o una? Pero yo sé que el Señor tiene una iglesia ya reservada para nosotros, y lo demás está en sus manos. Amén, Norji, muchas gracias. ¿Cuánto agradecemos al Señor? Amén. Hermanos, el Señor es grande. El Señor es grande. Sigamos. La próxima semana va a entrar otro video que sí está mejor que ya lo preparé anoche. Y este video, hermano, solamente estaba haciendo una sugerencia muy importante. Lo que usted tiene que hacer es buscar la persona apropiada para compartirlo. Y después, deja que el Señor haga el resto. Porque así el Señor trabaja. El Señor trabaja de esa manera. Háganme el resto. Pasen ese video. ¿Ok? Muy bien, esta tarde, hermanos, tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Horacio Quintero. Es un hermano de Dios, un hermano que pues siempre que yo le pido que nos ayude con los devocionales, siempre está en la mejor disposición de hacerlo. Hermano, el tiempo suyo, que el Señor lo use en esta tardecita, y que sus palabras van a ser palabras de vida para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, hermanos, por la invitación. Dios es grande y Él abre caminos, y lo único que nosotros nos queda es caminar. Esta mañana yo sé que muchos escucharon el video que ponen de Probability. Ahí se mencionó, ¿verdad?, que nosotros debemos de darle a Dios el 10% de nuestro tiempo. Y es muy importante, hermanos, porque el título del devocional de esta tarde es Cuenta Regresiva. Y cuenta regresiva es una secuencia de contar atrás para indicar el tiempo que queda antes de que ocurra un evento anunciado. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo y mirando cosas de que las profecías se han cumplido, y lo que nosotros estamos viviendo es el tiempo de gracia. Por lo tanto, debemos de aprovechar, los hermanos aquí en la iglesia y los que van a ver este video, los amigos que nos van a ver, para que nosotros aceptemos ese llamado del Señor Jesús, que Él quiere que ninguno perezca. Antes de empezar con el tema, quiero invitarlos a tener una corta oración. Amén. Querido Dios y Padre eterno, en este momento alabamos y glorificamos tu nombre, porque tu misericordia todavía está a nuestra disposición. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos ilumine y que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, y nuestros amigos, Señor, que nos van a ver por las redes sociales, que también decidan a volver sus vidas
sometidas a ti, Señor. Muchos de nuestros familiares también que las van a ver, necesitamos, oh Dios, que el Espíritu Santo haga lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Por lo tanto, te rogamos, Padre, que nos asiste el Espíritu Santo, que nos des tu bendición y que nos hables a través de tu palabra escrita. Gracias, Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Trajeron las Biblias, ¿verdad, hermanos? Yo quiero que empecemos con lo que fue la lectura bíblica en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 2. Vamos a leerla nuevamente. Porque nosotros, mis hermanos, sabemos la historia de los antediluvianos. 2 Corintios 6, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice la palabra del Señor, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Queridos hermanos y amigos, como lo dije al principio, el tiempo de salvación es ahora. Ayer ya pasó, mañana no es de nosotros. El Señor Jesús, mis hermanos, Él vino a la tierra, pero Él murió por nosotros, pero también Él resucitó. Y la pregunta es, el Señor Jesucristo, cuando Él se fue, les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ¿será que el Señor ocupa tanto tiempo para preparar esas moradas? ¿Será, mis hermanos, que el Señor Jesús necesita tantos miles de años y que no regresa a esta tierra porque está haciendo casas? El libro de Romanos capítulo 8. El libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 34. Vamos a dejar que el Señor nos responda a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor: 8:34. Aquí está. ¿Quién es el que condena? Cristo, el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo, mis hermanos, todavía no ha terminado la obra que vino a hacer en esta tierra, porque Él vino y padeció lo que nosotros sabemos, la palabra de Dios lo confirma, y por fin Él murió. Pero sabemos que al tercer día resucitó, y después de 40 días que estuvo en esta tierra, ascendió al cielo. Y allí dice que Él está intercediendo, que Él vive para interceder por nosotros. Pero no solamente, mis hermanos, eso, porque el Señor Jesús está intercediendo y también nos está llamando para que nosotros analicemos nuestras vidas, cómo estamos nosotros viviendo nuestras vidas, si está de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos dice. Y para los amigos que nos miran y nos escuchan, el llamado es para ti, para que tú escuches la voz de Dios y el toque del Espíritu Santo, para que tú te regreses al Señor Jesús, porque tomando la libertad que Él te dio, haciendo uso de esa libertad, porque el Señor nos hizo libres de hacer lo que nosotros queremos, pero
haciendo uso de esa libertad, nosotros nos alejamos de Dios y con eso solamente andamos en el camino de la muerte. Por lo tanto, el llamado es para la iglesia de Dios y para los que todavía no han aceptado este llamado del Evangelio, que nos entreguemos al Señor Jesús, porque debemos nosotros, hermanos queridos, consagrarnos al Señor cada mañana, dice el Espíritu de Profecía, que sea ese nuestro primer trabajo, porque la consagración de hoy no me sirve para mañana. Por lo tanto, queridos hermanos, aceptemos el llamado que el Señor nos hace, porque nosotros sabemos la historia, mis hermanos. Los antediluvianos tuvieron 120 años escuchando el llamado de Dios, llamando al Señor, pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El tiempo de gracia determina, queridos hermanos, y nosotros no debemos atenernos de que porque somos miembros de la iglesia adventista, que porque tenemos el Espíritu de Profecía, que porque hacemos esto y lo otro. No, queridos hermanos, porque somos salvos únicamente por gracia, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. No estoy diciendo con esto que las obras no son buenas, porque las obras y la fe, mis hermanos, no se pueden separar, van juntas. Es como que yo quiera separar una hoja de papel en blanco, no se puede, mis hermanos. Así las obras actúan por la fe. Y nosotros, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos de consagrarnos al Señor, porque Él está intercediendo por nosotros, y esta oportunidad de oro, mis hermanos, tenemos nosotros que aprovecharla. Vamos a continuar y vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Hebreos 7, 25. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Ese no es. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvarse perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Es palabra de Dios, mis hermanos. Dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros, queridos hermanos que estamos aquí, por ti, querido amigo que estás viendo este video, querida amiga, es para ti el llamado. No mires para un lado ni para el otro. Jesús te está llamando a ti para que tú entiendas de que en el cielo está el Señor Jesús y está intercediendo. Te está llamando para que tú te entregues, que nosotros nos entreguemos de corazón, porque el Señor no acepta nada a medias. El Señor quiere que le entreguemos todo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Y por qué nuestro cuerpo? Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en esta tierra. Pero cuando resucitemos, o si estamos vivos cuando el Señor Jesucristo, entonces tendremos un cuerpo como lo hizo, ¿verdad?, el Señor Jesús en el jardín del Edén. Por lo tanto, mis hermanos, acerquémonos a Dios ahora, porque el tiempo aceptable es hoy. Y tenemos, mis hermanos, un intercesor por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Yo no puedo decir que soy una buena persona y que no soy culpable, porque entonces yo estoy diciendo que yo no necesito la sangre de Jesús. Cuando yo me considero culpable, mis hermanos, yo tengo que buscar un abogado que me defienda. Y el Señor Jesús nos está ofreciendo el servicio de ser abogado, de ser nuestro intercesor, pero ese tiempo es ahora. Porque un día, cuando el tiempo de la gracia, mis hermanos, se termine, el Señor Jesucristo ya no estará vestido de sumo sacerdote, sino que se pondrá las vestiduras de un juez. Y entonces, mis hermanos,
va a haber un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido. Porque el Señor Jesús, yo me imagino, podemos imaginarlo, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él lloró ahí en el Monte de los Olivos y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he llamado y no quisiste? Y ahora el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros, mis hermanos, que con dolor en el alma Él pronunciará las palabras que están escritas aquí en el libro de Apocalipsis 22, 11. Por favor, leámoslo, hermanos. Apocalipsis 22, 11. La palabra del Señor nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Estas son las palabras más tristes, mis hermanos, que nuestro Salvador puede pronunciar. Pero así como le pasó a los antediluvianos, mis hermanos, el tiempo de gracia que nosotros estamos viviendo hay que aprovecharlo, porque no habrá otra segunda oportunidad. Muchos piensan, tú amigo que estás engañado por ese vino de Babilonia, donde las doctrinas erradas han torcido la palabra de Dios, que piensan que cuando uno se muere va al purgatorio, que si bueno se fue para el cielo, o si malo va para el infierno. Entonces, ¿qué méritos tiene el Señor Jesús para regresar por su pueblo a esta tierra? El Señor Jesús ahora nos está dando una oportunidad, porque esta oportunidad, mis hermanos, va a ser corta. No habrán más profecías. Nosotros hemos visto, mis hermanos, que las profecías se han cumplido, y no habrán más profecías, porque lo vamos a leer aquí en la palabra del Señor, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Queridos hermanos, este tiempo que dice aquí que no será más, no es que la puerta de la gracia se ha cerrado, no es que el Señor Jesús viene, sino que las profecías, mis hermanos, no habrán más profecías. Y lo voy a leer aquí en el Espíritu Profecía, en mensajes selectos. Dice el Espíritu Profecía: la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente de entonces esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamara verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra especial. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con los pies en el mar y proclamando con un sincero juramento: el tiempo no será más. Este tiempo es el que el ángel, declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni el tiempo de gracia, sino del tiempo profético que procederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que ahora
abarca desde 1842 a 1844. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara y el Espíritu de Dios nos da más luz para nosotros entender que lo único que hace falta, mis hermanos, para que el Señor Jesucristo venga, es que nosotros, su pueblo, demos a conocer este mensaje a los que no lo conocen. Porque cuando este evangelio sea predicado, dice Mateo, a todo el mundo, nación y lengua, entonces vendrá el Señor Jesús. Pero la pregunta es, mis hermanos, para concluir ya, ¿qué más puede hacer el Señor Jesucristo? Si Él ya murió por ti, querido amigo, Él ya murió por mí, Él, gloria a Dios damos porque Él no está muerto, la tumba de Jesús está vacía, el Señor Jesús está en el cielo y ya lo vimos en la palabra de Dios, que Él vive para interceder por nosotros. Pero ¿qué más puede hacer Él sino interceder y clamar y suplicarnos que dejemos la vida de pecado? Y muchas veces nosotros decimos que pecado es matar y robar y otras cosas. No, queridos hermanos, nosotros no somos pecadores porque matamos ni robamos, sino porque nacimos con esa mancha de pecado. Por ejemplo, mi hermano querido, si tú tienes un árbol de aguacate en tu casa, pero tú no quieres que ese árbol produzca aguacates, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te vas a parar ahí día y noche esperando para que cuando resulte un aguacate tú lo cortas? ¿O qué vas a hacer? ¿Cortar el árbol por la raíz? Trayendo eso para la vida espiritual, mis hermanos, nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores porque nacemos con tendencia al pecado, pero para eso hay un remedio, porque la sangre de Jesús, mis hermanos, nos limpia de todo pecado. Y como dice Gálatas, no traje la cita bíblica, pero en Gálatas dice los frutos de la carne. Eso es lo que nosotros somos, mis hermanos, pecadores. Y nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores para recibir la gracia de Dios, para recibir que Él sea nuestro abogado. Pero esa puerta, mis hermanos, está abierta hoy. Por lo tanto, mis hermanos, acerquémonos a Dios, pidámosle perdón a Dios y consagremos nuestras vidas al Señor y dejemos todas esas cosas, mis hermanos, que para nosotros el diablo nos ha hecho creer que nosotros muchas veces decimos, pero yo no le hallo nada mal a eso. Nosotros nos convertimos en abogados de Satanás. Está una ilustración que les quiero mostrar, tal vez muchos la han oído. Dos amigos estaban platicando en su casa y al frente de la casa estaba un árbol bien hermoso, bien frondoso, y un amigo le dice al otro, oye, ese árbol tan grande y tan hermoso, han pasado tempestades, han pasado vientos y permanece firme. Yo quisiera que mi fe fuera como ese árbol. Y entonces el otro le dice, sí, yo también quisiera eso. Y entonces ellos vieron que venía un pajarito volando y se posó en una rama de ese árbol y empezó a inclinarse hasta que el árbol cayó. ¿Y qué pasó con el árbol? Y la curiosidad los llevó a verlo. Y llegaron al pie del árbol y miraron, mis hermanos, que un gusano había estado trabajando por años y años comiéndose ese árbol. Y le faltaba una onza de peso para que el árbol cayera. Así nosotros, mis hermanos, cargamos cosas que podemos llamarle gusanos espirituales, que puede ser el orgullo, puede ser la envidia, tantas cosas que son invisibles, pero que al fin y al cabo, mis hermanos, si nosotros no le pedimos a Dios que el Espíritu Santo abra los ojos y miremos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, esos pecaditos nos pueden destruir. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado para nosotros es que le entreguemos nuestra vida al Señor por completo. En esta tierra, mis hermanos, ya no hay nada para hacer. No se puede programar nada a largo plazo, y no es que sea un ave de mal agüero, pero la palabra de Dios nos dice que trabajemos como, bueno, la Biblia no lo dice, mi padre lo decía, que trabajemos como eternos y que vivamos como mortales. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que continuemos adelante, como dice el título, ¿verdad?, de ese video lindo que dice, la carrera de la fe.
Como dijo el apóstol Pablo, he corrido, he peleado la batalla y por lo tanto me queda, mis hermanos, la corona de la vida que el Señor me dará a mí, y no solo para mí, sino para todos los que están viendo este video, que se entreguen al Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado es que nosotros le pidamos al Señor Jesús que sea nuestro abogado, que sea nuestro intercesor, pero que nosotros pongamos de nuestra parte y que nos humillemos y que reconozcamos cómo somos de débiles y que necesitamos de la sangre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo, y que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón y que nosotros, todos los de Iglesia Stoneham, podamos recibirte con los brazos abiertos cuando estemos en la patria celestial. Amén. Que el Señor les bendiga. Antes que el hermano ore, finalmente, el pastor, yo quiero que usted diga los dos anuncios que me mencionó. Uno es las canastas. Dígame cuál es el proceso para entonces decirle a los hermanos que nos están viendo y a las personas que están aquí, cuál es el proceso para, me imagino que para el Día de Acción de Gracias, ¿no? Sí, para los que se pongan en contacto conmigo, aquellos que necesiten una canasta para Thanksgiving, o va a ser unos días antes de Thanksgiving, o que conozcan a alguien que necesite, vamos a estar haciendo deliveries. Entonces, si ustedes conocen a alguien, nos avisan y nosotros preparamos eso. Prácticamente, si usted necesita, por ejemplo, si usted ve una familia quizás de repente que está necesitada y necesita una canasta de alimentos, lo único que usted tiene que hacer para las personas que nos están mirando y las personas aquí en el templo es pasarle la dirección al pastor, y el pastor se va a encargar entonces de llevar estas canastas con un personal ya autorizado, me imagino. ¿Okay? Otra cosa, hermanos, uno de nuestros ancianos, Amanda Peroso, está en la casa, está recuperándose. Yo hablé con ella, está recuperándose lentamente, pero sigamos orando por ella para que ella pueda restablecerse prontito y estar con nosotros. La verdad que nos hace mucha falta. Amanda, si está viendo este video, nos hace mucha falta. Por favor, mejórate pronto para que vengas. Muy bien, hermanos, eso es todo por esta tarde. Quiero que sepan, hermanos, en cuanto a lo que la Comisión Pro Templo, este martes a las 8 tenemos una reunión con el ingeniero junto con el tesorero y el dueño de la property manager, donde nos van a dar unas sugerencias de lo que pudiera ser el templo o este edificio. Así que oremos mucho para que esta reunión sea una reunión bendecida, que el Señor sea que la dirija, y para aquellas personas que nos están viendo todavía y para los que están acá. Hermanos, hagamos este plan financiero un compromiso personal. ¿Verdad, Nidia? O sea, no digamos, bueno, ese problema de Nidia, ese problema de Sam. No, hermanos. Esto es un compromiso personal de nosotros. Así como a muchos de nosotros le hemos hecho ya y lo hemos pensado personalmente, yo quisiera que otras personas se unan a este deseo, que se unan a este esfuerzo, que se unan a esta emoción que tenemos, que se unan a este movimiento que el Espíritu de Dios está causando en cada uno de nosotros. Y tú que nos estás viendo, sé parte de la historia. Ven con nosotros, únete a este plan financiero. Da tu ofrenda, una ofrenda grande, una ofrenda que te duela para que Dios te pueda bendecir y ahora en adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que pasen un feliz sábado. Vamos a poner en pie para que nuestro hermano Horacio termine con una oración. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, nuevamente nos dirigimos al trono de la gracia, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de la intercesión del Señor Jesús, que necesitamos que Él sea nuestro abogado. Ponemos nuestras vidas, nuestros casos en sus manos, porque Él nunca ha perdido un caso. Ayúdanos, querido Padre, a trabajar en tu obra. Abre puertas que están cerradas, oh Dios, y ayúdanos a hacerlo con la fe y con la esperanza puesta en ti, de que tú nos vas a abrir camino y que nosotros solo nos toca caminar.
Así como abriste el mar rojo, Padre amado, así nosotros caminaremos por fe en este ministerio, en esta obra que tú nos has encomendado de predicar el Evangelio a toda criatura y tribu y nación y lengua. Gracias por darnos el privilegio. Queremos ser instrumentos en tus manos y que la honra y gloria sean para ti, oh Dios. Queremos pedirte nuevamente, Señor, por las personas damnificadas en nuestros países, que tú, Señor, los bendigas y que les proveas, y además de todo esto, Señor, que a través de esta tribulación ellos puedan rendir sus vidas a ti y que muchos puedan ser herederos del reino de Dios. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre amado. Necesitamos que nos llenes de tu paz, de tu gozo, y que nos abundes la fe, esa fe inquebrantable, Señor, que mueve montañas, porque solo tú lo puedes hacer. Gracias te damos por tu día santo y ayúdanos a permanecer fieles y firmes a ti, aunque se derrumben los cielos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.